Hola a todos, en este video vamos a seguir hablando de congruencias como relación de equivalencia y concretamente hablaremos ahora de el conjunto de clases de equivalencia, que es lo que se le conoce como los enteros módulo m. Este video pues es una continuación natural del anterior y bueno, comencemos el video diciendo de nuevo que m es un entero que vamos a dejar fijo a lo largo de todo el video. Y ahora vamos a introducir solamente notación. Bueno, si tenemos un entero a y tenemos otro entero b que está en la clase de equivalencia de a, que quiere decir que b es congruente con a módulo m, entonces, como vimos en el video anterior, lo que va a suceder es que las clases de equivalencia son exactamente iguales, o sea, la de a y la de b son exactamente la misma clase de equivalencia, y en este caso también diremos que b es un representante de la clase de a. Y ahora la definición principal de este video. Y es que al conjunto de clases de equivalencia de congruencia mod m, o sea, todas las clases de equivalencia que se ven así, respecto de la relación de equivalencia mod m, lo vamos a llamar el conjunto de los enteros módulo m. O para más corto lo llamamos simplemente los enteros mod m. Y a este conjunto lo vamos a denotar con uno de los siguientes símbolos. De nuevo, tenemos dos notaciones que yo creo que son ampliamente usadas. Y una notación es z sub m. Y la otra notación es z entre m. Y la verdad es que creo que hay otra notación y hay gente que lo llama z entre mz. Entonces, bueno, cualquiera de estas tres notaciones van a significar, al menos para nosotros en estos videos, lo mismo, que son los enteros módulo m. Y bueno, como vimos anteriormente, pues bueno, lo que estamos diciendo es z entre m es el conjunto de clases de equivalencia. Entonces hay que tener mucho cuidado. Este es un conjunto de conjuntos y cada elemento de este conjunto es una clase de equivalencia. Como vimos anteriormente, la verdad es que hay un número finito de clases de equivalencia y dijimos, bueno, podríamos tomarnos la clase del 0 y la clase del 1 y la clase del 2, así hasta la clase de m-1. Y entonces lo primero que podemos observar es que los enteros módulo m es un conjunto finito. Y no solamente que es finito, sino que además tiene exactamente m elementos. Ahora, este conjunto de los enteros módulo m, la verdad es que es súper interesante y la gente lo ha estudiado muchísimo. Y hay muchas cosas que decir acerca de él. Pero lo que a mí me interesa decirles en este momento es que va a resultar que este conjunto es un anillo. Y a continuación les voy a decir cómo sumar y multiplicar elementos en los enteros módulo m. Primero veamos cómo sumar elementos en z módulo n. Y para esto pues tomamos dos elementos ahí en z entre n, que pues tienen que ser, por definición, son clases de equivalencia. Y estas clases de equivalencia pues van a estar representados por a y b. Y vamos a definir la suma de la clase de A con la clase de B, o sea, la clase de A más la clase de B, igual a la clase de la suma. O sea, voy a sumar los representantes y me voy a tomar la clase de esa suma y listo. Ahora, lo que uno tiene que observar es que aquí podría haber un pequeño problema. Y es que como vimos en el video anterior, pues los representantes no necesariamente son únicos. Por ejemplo, en los enteros módulo 2, la clase del 0 también estaba representado por el 4, por el -8, por el 12, y la clase del 1 pues también está representada por el 13 o por el 15. Entonces, la verdad es que en principio podría parecer que esta suma depende del representante de la clase que yo me esté tomando. Pero bueno, no sé si sea sorpresivo o no, pero no, o sea, la respuesta es no, no depende del representante. Y bueno, ahí está, no lo puse como una afirmación. Esta suma no depende de los representantes que tomé de la clase de A y la clase de B. Y para demostrar esto, pues vamos a considerarnos otros representantes de cada una de las clases, que voy a llamar A' y B'. Y lo que queremos ver es que, pues si sumo los representantes, los nuevos que me tomé, y me tomo su clase, es igual a la clase de A más B. Y esto me diría que entonces esta suma en efecto no depende de los representantes que me esté considerando. Pero esto justamente se sigue del teorema 2.1, inciso C, que demostramos en nuestro video de propiedades básicas de congruencias. Y listo, ahora sí, ya sabemos sumar elementos o clases en los enteros módulo n. Y ahora, ¿cómo multiplicamos elementos, verdad? Seguro ya se lo andan sospechando y la multiplicación se define como sigue.
Vamos a considerarnos los mismos elementos A y B en ZM y entonces vamos a definir el producto de la clase de A con la clase de B como la clase de el producto de dada por el producto de los representantes. Y entonces aquí la misma cuestión aparece, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa si cambio de representantes? ¿Este producto está bien definido o no? En el sentido de que si cambio los representantes no voy a, el producto no me da otra clase. Y de nuevo la respuesta es que no, ¿verdad? O sea, no depende de los representantes. Entonces, la demostración es exactamente igual que la anterior y vamos a ahora usar el teorema 2.1, inciso D. Y listo. Entonces ahora ya sabemos cómo sumar y multiplicar elementos en los enteros módulo n. Ahora, una vez que tenemos un conjunto en el que sabemos cómo sumar y multiplicar elementos, la verdad es que lo primero que a mí se me ocurre o que quizás se nos debería de ocurrir es preguntarnos, bueno, ¿será que con esta suma y este producto nuestro conjunto satisface los axiomas de anillo? Y bueno, la respuesta es sí. Y ahí está el tema, ¿verdad? Los enteros mod m son un anillo, obviamente respecto de la suma y del producto que acabo de definir. Y bueno, entonces lo que tendría que checar son todas estas propiedades que debe de satisfacer un anillo, ¿verdad? Y esencialmente lo que va a suceder es que todas estas propiedades se van a satisfacer con la suma y el producto que definí en los enteros módulo m. Por ejemplo, a la asociativa, la conmutativa, el neutro aditivo y el inverso aditivo, todas estas se van a satisfacer esencialmente porque ya se satisfacen en los enteros y porque la suma la estoy definiendo con pues la suma de los enteros nada más sumando representantes. Y lo mismo sucede con el producto y con la propiedad distributiva. Entonces, yo les voy a dejar de tarea que verifiquen que en efecto los enteros módulo m son un anillo, o sea que satisfacen todas estas propiedades. Ahora vamos a ver el caso muy particular de los enteros módulo 2, que no sé si recuerdan, cuando les hablé de la motivación de congruencias, les mostré una tabla de multiplicar y les dije que parecía que algo chistoso estaba pasando entre las tablas de multiplicar del conjunto que nada más contienen al 0 y al 1 y de las paridades, ¿verdad? Y lo que pasa es que el producto, o sea, la forma de multiplicar elementos en los enteros módulo 2 es multiplicar los representantes. Entonces 0 por 0 me da 0, 1 por 0 me da 0, 0 por 1 me da 0 y 1 por 1 me da 1. Pero recuerden que esencialmente el 0 o la clase del 0 lo que significaba eran los números pares, la del 1 significaba los impares y bueno. Lo que tengo aquí es que, de nuevo, ¿no? Par por par yo sé que es par, impar por par es par, impar por par es par, e impar por impar es impar. Y entonces lo que obtengo es, de nuevo, que la multiplicación en los enteros módulo 2 es lo mismo que la tabla de multiplicación de paridad que yo tenía en mi video, donde les motivaba la definición de congruencia. Así que ya hice lo que les prometí, ya les prometí que, bueno, que se iban a poder como operar estas cosas, pues no sé, de manera muy parecida a cómo se multiplicaban los enteros, en fin. Pero también pasan cosas bien chistosas en este conjunto de los enteros módulo 2. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo sumo 1 más 1? O sea, la clase del 1 dos veces, ¿no? O sea, 1 más 1. Pues bueno, acorde a como yo les dije que se sumaba esto, pues es sumar los representantes que les da la clase del 2, pero la clase del 2 es igual a la clase del 0. Entonces, no sé, o sea, de manera como intuitiva, o bueno, en otras palabras, lo que estoy diciendo es que si sumo 1 más 1, me da 0 en los enteros módulo 2. Lo cual no pasaba en ninguno de mis otros ejemplos de anillos que les había dado, ¿verdad? Ni en los enteros, ni en los reales, ni en los racionales, ni en los complejos. En ninguno pasa que si yo sumo suficientes veces el 1, me da 0. Pero pasan también cosas chistosas como la siguiente. Y una de las cosas que pasan es que, por ejemplo, z entre 6 no es un dominio entero. Recordemos que un dominio entero significaba que siempre que multiplicaba dos cosas y me daba 0, entonces uno de las dos cosas que estaba multiplicando tenía que ser 0. Eso es intuitivamente muy claro en los enteros, o sea que si multiplico dos cosas y me da 0, una de las dos cosas tiene que ser 0. Pero aquí no va a ser cierto, por lo siguiente. ¿Qué pasa si multiplico, por ejemplo, la clase del 2 con la clase del 3? Bueno, lo que va a suceder es, yo multiplico los representantes y me da 2 por 3 igual a 6, pero la clase del 6 es igual a la clase del 0 en los enteros módulo 6. Entonces, esencialmente lo que me estás diciendo aquí es que 2 por 3 me da 0 en este anillo. Pero bueno, lo que sucede también es que, pues bueno, la clase del 2 no es la clase del 0.
y la clase del 3 pues tampoco es la clase del 0. O sea, estoy multiplicando dos cosas no 0 y sí me está dando 0. En fin, que estos son anillos súper interesantes y bueno, en fin, no los vamos a estudiar como mucho más en el sentido de anillos, pero quedan como un ejemplo muy bonito de anillos y como esta noción de congruencias nos lleva naturalmente a estudiar objetos algebraicos nuevos, ¿verdad? Que no habíamos visto probablemente antes. Y bueno, eso es todo lo que les quería decir por este video y nos vemos en el próximo.